El Evangelio consiste en que Cristo Jesús vino al mundo a abrir una puerta estrecha de escape a esta realidad que se cierne sobre todo ser humano que nace en este mundo. Todo ser humano, toda alma humana que nace en este mundo, lo hace en un camino ancho y espacioso que va a la perdición. Así lo dice el Señor Jesucristo y así hace el llamado el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo 7, versículos 13 y 14. Él hace el llamado al Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha que va al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta estrecha se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Todo ser humano que nace en este mundo lo hace en un camino así. Andando el ser humano empieza a pecar. Es su alma la que comete pecado. El Señor ha dicho: el alma que pecare esa morirá. Así está escrito en la Biblia. Si esto se tratara tan solamente de la muerte física, de esta muerte, no sería tan dramático, pero se trata de la muerte del alma, aquella que trasciende más allá de la vida física. Es el cuerpo el que es desnudado del alma. El alma es desnudado del cuerpo y el alma muerta parte a la eternidad a enfrentar este destino, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay salvación, aquí no hay misericordia, aquí se condenan todos los pecados que han hecho los seres humanos mientras vivían en el cuerpo. Todas las almas muertas son lanzadas al lago de fuego, el lago que nunca se apaga, en donde el gusano nunca muere. El gusano es la conciencia del ser humano. Esta es la muerte segunda, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y esta es la muerte primera. Esta es la muerte primera. Todo ser humano en este mundo va a cometer pecados, porque es la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecadora. Ya sea que el ser humano muera aquí, enfrente la muerte acá, o enfrente la muerte aquí, igual irá a pecar, siempre. Es la naturaleza del ser humano y el llamado del Señor Jesucristo es, iniciando su ministerio, a arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1.15. Iniciando su ministerio, el Señor Jesucristo comenzó a exigirle a los seres humanos muertos en delitos y pecados: arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es eso, que el ser humano se entienda que está destituido de la gloria de Dios, Romanos 3, versículo 22 en adelante, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están muertos espiritualmente, porque todas las almas han muerto, han pecado. Marchan rumbo al infierno. Eso es lo que debe creer el ser humano. Eso es arrepentimiento, que marcha rumbo al infierno, que está destituido de la gloria de Dios y que Dios no lo puede recibir al cielo después de morir porque su alma está muerta. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para que una persona, estando en su condición de muerte espiritual, como lo está todo ser humano en este mundo, pase de su condición de muerto a vida, de muerte a vida, tiene que creer en el Evangelio. Esto significa entrar por la puerta estrecha. El Señor Jesucristo comenzó a exigir: arrepentíos, ya te he explicado lo que es el arrepentimiento, y creed en el Evangelio. Solamente un alma arrepentida puede oír y creer en el Evangelio, entenderlo. Un alma no arrepentida no podrá entender el Evangelio ni creer. Y si no cree, si no entiende y no cree en el Evangelio, en el correcto Evangelio, en el verdadero, el genuino, no puede ser salvo, no puede modificar su estado de muerte espiritual. Y cuando su alma sea desnudada de su cuerpo, cuando enfrente la muerte física, su alma irá a parar acá. Es decir, no todo acaba con la muerte física, todo inicia con la muerte física, porque Dios ha creado al alma humana con existencia eterna. El alma humana existirá o en muerte eterna o en vida eterna, dependiendo de que el alma crea o no crea en el Evangelio. Vamos al Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Lo que mata al alma es el pecado. El pecado es lo que genera la muerte del alma. Todos los pecados que cometen las almas muertas cuando caminan por este camino ancho. Cristo el Señor, Él vino al mundo a hacer la obra de salvación, a dar su vida en la cruz del Calvario
por lo siguiente. El Señor Jesucristo, Él mismo, en su cuerpo, llevó todos nuestros pecados en su cuerpo en el madero. El Señor mismo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, aquí, en la cruz del Calvario, hubo una transferencia. Hubo una transferencia de pecados. Dice el libro del profeta Isaías 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, el Señor, Jesucristo, Él mismo, llevó en su cuerpo sobre el madero los pecados de todos nosotros. Dicen los evangelios, desde la hora sexta, en la cruz del Calvario, mientras el Señor Jesucristo estaba siendo suspendido su cuerpo entre el cielo y la tierra, clavado su cuerpo con los clavos ignominiosos de la cruz del Calvario, azotada su espalda y partida, molido su cuerpo por nuestros pecados, escupido, golpeado, ridiculizado, injuriado, burlado, escupido, coronado con una corona de espinas ignominiosas que le hizo salir sangre de sus sienes. El Señor Jesús, desde la hora sexta hasta la hora novena, dice los evangelios, que hubo tinieblas sobre toda la tierra, sobre todo el globo terráqueo hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, todos los pecados de la raza humana, de todos los seres humanos que han existido en este mundo, fueron cargados en Cristo. Y cerca de la hora novena, es decir, completada ya este traspaso de todos los pecados, esta carga de pecado de todos los seres humanos en el cuerpo de Cristo, hecho esto, cerca de la hora novena, al finalizar este proceso, el Señor Jesucristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí fue cuando Cristo Jesús murió espiritualmente. Aquí ocurrió la muerte espiritual de Cristo. Fue desamparado del Padre, algo que nunca jamás en la eternidad había ocurrido. Cristo dio testimonio de esto, estando aquí en la tierra. Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, ¿tanto he estado con vosotros, Felipe, y no habéis visto a mi Padre? ¿No habéis visto mi rostro? El que me ve a mí, ve al Padre que me envió. El Padre está en mí y yo en él. Unidad total. Pero esto cambió. Al final de la hora novena, el Padre abandonó a su Hijo. El Padre que amaba a su Hijo y lo ama con todas sus fuerzas, Él desamparó a su Hijo amado, a su unigénito, en el cual tiene complacencia siempre. ¿Sabes por qué lo desamparó? Porque todos mis pecados y tus pecados fueron transferidos a su cuerpo. Y cargados todos nuestros pecados en su cuerpo, la sentencia que dice, el alma que pecare esa morirá, fue ejecutoriada en Cristo. Acuérdate de esto, que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para que un alma muerta deje su estado de ser un alma muerta y pase a la vida, tiene que creer en el Evangelio. Y el Evangelio es precisamente esto, que Cristo Jesús murió por ti, murió por mí. Él se vino a poner en la cruz en vez de ti y en vez de mí. En Él fueron cargados todos nuestros pecados. Y la sentencia eterna que dice, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, la que está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, fue ejecutoriada en Cristo. Fue ejecutoriada en Cristo. De tal manera que tú ya no puedes ser objeto de esta sentencia. El alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es muerte, porque alguien pagó eso por ti. Y judicialmente, nadie puede pagar 2 veces por el mismo delito. Todos tus delitos y mis delitos
fueron cargados todos en Cristo, fueron traspasados, trasladados en Cristo. Aquí hubo una transferencia en la cruz. Por eso se oscureció toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Y por eso Cristo sufrió su muerte espiritual, fue separado del Padre. Él pagó esta sentencia espiritual, fue su alma la que murió. Este es el evangelio precioso de salvación, en que Cristo de tal manera te amó a ti y me amó a mí, que Él mismo vino a poner su vida por ti y por mí. Cargó todos nuestros pecados en su cuerpo. Y en Él fueron ejecutoriados no sus pecados, porque Cristo jamás cometió un solo pecado, porque Él es Dios hecho hombre, el Santo. No había ni una forma en que el ser humano pudiera ser salvo de esta realidad espiritual, de que su alma ha entrado en muerte espiritual porque su alma ha pecado. Solamente lo podía hacer Dios mismo. Ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín, ni un terafín podía hacerlo. Nadie podía poner su vida, ser muerto y volverla a tomar. Solamente el Hijo de Dios. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Si tú crees esto, eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque ya tu alma no muere. Todo esto es espiritual, todo esto es por fe. Tú lo debes creer para poder ser salvo. Creer en lo que Cristo hizo por ti. Porque de esto se trata la salvación de tu alma, de mi alma y de toda alma que ha muerto. Mi alma también ha muerto. Un día, el que te habla, se arrepintió. Me entendí que yo era un pecador y que no podría dejar de pecar hasta mi muerte. Creí en el Evangelio, entré por la puerta estrecha y fui salvo. Si la muerte me sorprende aquí, mi alma será desnudada de mi cuerpo, mi alma viva, porque ha vuelto a nacer en Cristo Jesús, irá al cielo a la eternidad. Toda alma que no se arrepiente y no cree en el Evangelio, cuando llegue a enfrentar la muerte física, su alma será desnudada de su cuerpo, como todos, pero su alma estará muerta, porque nunca habrá vuelto a nacer, porque nunca habrá creído en el Evangelio, en la obra maravillosa de salvación que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y su alma irá a parar acá, a enfrentar en tormentos, a esperar en tormentos, su juicio ante el gran trono blanco, porque sus pecados nunca habrán sido borrados. Los tendrá que enfrentar y pagar Él, y este será su destino. En cambio, todos los que creen que Cristo pagó en la cruz todos nuestros pecados son salvos. Alguien pagó la cuenta aquí. Fue Dios mismo. Por eso leemos nosotros en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Quién estaba en la cruz del Calvario? Yo, Jehová Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo de los muertos, las almas muertas, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te fijas que no es por arrepentirse de los pecados? ¿Sabes tú por qué Dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados? Porque ya los pecados mataron al ser humano, mataron sus almas, mataron mi alma, la tuya. No está tomando en cuenta los pecados en el nuevo pacto que hizo Cristo de salvación a través de su sangre. Lo que Dios está tomando en cuenta a toda alma es su fe en el Evangelio. Que crea que Cristo hizo todo esto, de cargar todos los pecados en su cuerpo y en él fueron ejecutoriados. De tal manera que ya el ser humano no puede recibir esta sentencia. Su alma está viva y todo vivo va con Dios. Entonces una persona que se arrepiente y cree en el Evangelio entra por la puerta estrecha, pasa de muerte a vida. Y dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.